Vamos con otro tema que no deja de ser también importante, por supuesto que sí. Y es que hablamos de la plataforma Tren Geltokia Bai, porque quieren quitar el apeadero de Alzola, algo que nos parece curioso. Es más, en la segunda hora vamos a tener a Nerea Lustiz en nuestra sección cultural, que va a hablar del balneario de Alzola y de por qué precisamente por el balneario se creó aquel apeadero exigido por el Goibar, además, que incluso le dio el código postal a Alzola. Tenemos con nosotros a Alfonso Rubio. ¿Caixo, Alfonso? Caixo, que hay, Borja. Bueno, ¿qué? Mucha lucha, ¿no? Ayer estuvisteis con el Ararteko. Sí, así es. Ayer estuvimos en Gasteiz y estuvimos con el Ararteko. Él no podía estar porque estaba en Estrasburgo. Nos atendió el secretario general y 3 personas más de la institución. La cuestión es, yo la primera pregunta que me hago es, ¿por qué quieren quitarlo? Pues no tenemos respuesta. Es increíble que andemos así después de año y medio, pero no tenemos respuesta ni a nivel del gobierno vasco ni a nivel más cercano, que es el ayuntamiento del Goibar. No, ya como saben ya pues los oyentes, en el año 2012 se aprobó un proyecto que consistía en un nuevo túnel y en mantener la estación, es decir, la estación actual o apeadero, trasladarla a 25 metros. Ese estudio quedó reflejado en el Boletín Oficial del País Vasco en 2 ocasiones. A lo largo del desarrollo de ese estudio, pues estuvimos participando los y las vecinas del Goibar, junto con el alcalde entonces, Alfredo Echeverría, y bueno, pues pensamos que todo estaba hecho hasta que en 2022 nos enteramos que hablamos, perdona, me has dicho 2012. Sí, hablamos en 2020, se aprobó a lo largo... Se aprobó, ¿y en 2022 de repente se va? No, es que lo grave, nos enteramos en el 22, pero resulta que se eliminó la estación un año después. O sea, lo que era perfectamente viable en 2012, 12 meses después, no es viable. Y claro, estamos preguntando al gobierno vasco a ver por qué y no tienen respuesta. Entonces nosotros simplemente creemos que no tienen respuesta porque aquellos fueron los años duros de la crisis económica, que hubo recortes, ajustes en todos los gobiernos y recortaron en la estación, una estación que estaba valorada en 254.000 euros. Y lleváis año y medio peleando. Llevamos año y medio, claro, si lo hubiésemos sabido entonces, pero es que lo grave, hay varios asuntos graves en esto, y 2 de ellos, que son los que hizo incidencia ayer el equipo del Ararteko, son que cuando se aprobó el proyecto en el cual se eliminaba la estación, resulta que no se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco. ¿Qué supone eso? Que si no se publica, los y las vecinas del Goibar y en general de toda Euskadi, pues no pudimos presentar alegaciones. Si se hubiese publicado, lo hubiésemos visto y hubiésemos visto, oye, ¿qué pasa? Que hace 12 meses hicisteis un proyecto en el cual mantenéis el servicio de ferrocarril en el Goibar. ¿Cómo que ahora lo elimináis? Pues no, esto no puede ser. Pero claro, al no publicarse no nos enteramos. De ahí que hasta 2022, que es cuando ya se puso en marcha la construcción del nuevo túnel, es cuando vimos que nos habían eliminado la estación. Y preguntamos al ayuntamiento y nos dijo la alcaldesa de entonces, Anne Beitia, que ellos no sabían nada hasta 2022, que no se enteraron de que habían eliminado la estación. Cuando semanas después resulta que hay documentos que justifican que el gobierno vasco entregó en el ayuntamiento a nombre de Anne Beitia en 2015 el proyecto en el cual se eliminaba la estación y no se hizo nada, ni de 2015 hasta 2022. 7 años. ¿Lo tienes documentado? Que se todo está documentado. Todo está había llegado todo esto y... Todo esto con sello de entrada en el Ayuntamiento del Goibar. No solo la salida del Gobierno Vasco, sino sello de entrada en el Ayuntamiento del Goibar de 2015. Y luego en 2018 un nuevo proyecto. Ya claro, si en 2015 habían quitado la estación, en 2018 obviamente el proyecto seguía, se desdobló en 2 y también seguía la estación eliminada. O sea que nos quieren quitar, de las 3 estaciones de Goibar quieren quitar una. Y entonces estamos peleando para que no se quite, porque resulta curioso, pero todos los informes, estudios y análisis que ha hecho el Gobierno Vasco en estos años pone al transporte por ferrocarril como el rey de los transportes públicos, indicando que cualquier otro transporte es complementario a él. Y claro, si resulta que no existiese la estación y la vía del tren en Alzola, pues bueno, pues será difícil conseguir, pero si existe desde el siglo XIX, ¿cómo nos pueden quitar ese servicio público? Además, resulta que Alzola, 2 años después de eliminarnos pues 24 paradas, porque resulta que en el 97 las paradas que eran en Alzola, como el resto de la línea, eran 32. Bueno, pues nos eliminaron y pasaron a ser solo 8. O sea que tenemos desde entonces 8 paradas. A eso hay que añadir 47 escalones para... Hay que remarcarlo, 47 escalones para acceder a la estación. Esa estación elimina de facto a un porcentaje importante de la población. Pues personas con movilidad reducida, personas que en un momento dado necesitan una muleta, padres, madres con coche de niña, pues mujeres embarazadas,
Entonces, claro, no se usa la estación porque están eliminando a mucha gente, incluso, aunque sean 46 escalones, que perfectamente lo podía subir una persona joven, por la noche apenas hay luz, hay mucho riesgo, de hecho ya ha habido varias caídas de personas que se caen. Entonces, no se está utilizando desde que nos eliminaron las paradas, porque solo quedan 8, a unos horarios además nada aconsejables. Entonces, entre el acceso y los pocos trenes que paran, pues no se utilizan. Nosotros lo que queremos es que se utilice. De hecho, trabajamos junto con el gobierno vasco y con el ayuntamiento precisamente para recuperar todas las paradas y mejorar el acceso. Cuando lo que se hizo, en lugar de hacer eso, afortunadamente, pues se hizo un estudio, todo un proyecto con manteniendo la estación, desplazándola a 25 metros y manteniendo la estación. Pero eso fue en 2012, todos contentos, hasta la sorpresa de 2022. O sea, al final, entonces, Alfonso, desde el desconocimiento, el problema es económico, supongo, como siempre, ¿no? Porque hay que desplazarlo a la fuerza. Sí, pues hay que desplazarlo, pero esto es importante remarcarlo, ¿eh? El estudio en el cual se desplazaba la estación, resulta que ese desplazamiento y construcción de la nueva estación tiene un coste de 254.000 euros. Que el coste total de la obra son 12 millones de euros. ¿Vale? 254.000 euros era la estación. Está firmado por el gobierno vasco, por Euskal Trenbide Sarea, por la propia ingeniería DAIR, aprobado por el señor Benaito en 2 ocasiones en el Boletín Oficial del País Vasco. Por lo tanto, si era viable en 2012 254.000 euros, ¿cómo no va a ser en 2013, 2014, 2015? Incluso ahora, aunque se hiciese la estación, igual no son 254.000 euros, igual es el doble, igual es 3 veces esa cantidad, pero en cualquier caso era una cantidad perfectamente asumible. No porque no se pudiese, vamos a pagar 254.000, que realmente no es un montante importante, dentro de 12 millones, 254.000, y sobre todo, si estaba ya firmado, ¿cómo es que ahora no es posible? Ahora resulta que nos llegan a decir, pero no nos lo dicen directamente, no tienen incluso el valor, de que ahora la estación costaría 5 millones, pero no hay ningún informe ni ningún estudio que justifique eso. De 254.000 a 5 millones, efectivamente, la diferencia tela, pero es importante. Es difícil, ¿no? Sí, es echar balones fuera, Aquí lo que pasa es que lo que cuesta es reconocer que hubo recortes. Como hubo recortes en sanidad, en educación, todos sabemos que aquellos años hubo recortes en todos los departamentos. Y ese fue un recorte que no está justificado, porque lo hemos solicitado en varias ocasiones, que justifiquen, a ver, ¿por qué decidieron ustedes en 12 meses eliminar la estación? No hay respuesta, porque no existe. Bueno, ¿y qué sensación tuvisteis ayer con el Ararteko, aunque no estuviera en persona? Sí, pues con el Ararteko muy bien. De hecho, va a abrir un expediente para solicitar al gobierno vasco pues que recupere el proyecto inicial en el cual que se mantenía el servicio público de transporte en la localidad, en concreto en la Alchola. Y otro de los aspectos que le llama mucho la atención al Ararteko y nos llama, por supuesto, a nosotros y al resto de gente, hablas con la gente y todo el mundo se sorprende. Incluso el año pasado, este año en junio estuvimos en Juntas Generales de Guipúzcoa y también todos se quedaron con la boca abierta. Resulta que no hacen más que también redactar informes, emitir los estudios en favor de la participación ciudadana, y ahí no hubo ninguna participación ciudadana. O sea, no solo no se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco, que esto es gravísimo, sino que no se nos consultó a nada, a ningún vecino ni vecina del Goiba se nos consultó, oye, que mira, que donde dijimos Diego con estación, ahora decimos Diego sin estación. Entonces no hubo participación ciudadana y eso para el Ararteko es muy importante. Entonces las líneas de actuación del Ararteko va a ser la ausencia de participación ciudadana, que eso está constatado que tiene que existir en un cambio sustancial como hay, porque el proyecto consistía en un túnel y la estación. Resulta que si te quitan la estación, eso es parte sustancial del proyecto. Una cosa es que en el túnel, en lugar de ser 450 metros, decían luego pues 475, que la altura del túnel, en lugar de ser de 6 metros, sea de 6,20, que en lugar de 50 luminarias ponen 29. Eso sí serían cambios menores que igual no hace falta publicar en el boletín, pero ahí nos dijo también Ararteko, que es lo que sabemos, no, si eliminan la estación o privando del transporte público, máxime siendo un área degradada, porque encima Alchola es área degradada desde el año 1999, 25 años como área degradada y ningún movimiento por parte de las instituciones, especialmente del Ayuntamiento del Goibar, ha habido para quitar ese calificativo. Si encima nos quitan el transporte público, pues se degrada aún más. Bueno, Alfonso, tenemos que ir acabando, pero la pregunta que te lanzo, ¿hay esperanza? Sí, hay mucha esperanza por eso, básicamente por esos dos motivos: ausencia de participación ciudadana y no publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Y estoy seguro que ayer os quedaréis un poco más tranquilos después de escuchar eso, ¿no? Fue igual en Diputación de Guipúzcoa, lo mismo. Salimos muy satisfechos porque todos los asistentes, que estuvimos 2 horas allí respondiendo a preguntas y presentando lo que ha pasado, todos también estaban por la hora que eso no puede ser. Siguiente paso, acudir a la consejera de Transporte, la señora
García Chueca. Estaremos pendientes, por supuesto, aquí tenéis vuestro altavoz cuando queráis, Alfonso, mi Esker, por estar con nosotros y nada. Queremos seguir y queremos que haya apeadero la estación o bueno, en Alzolambre. Eso no podía ser menos, porque además luego en la segunda hora lo escucharemos. Tiene mucha historia, que no es solo el tema de, hombre, obviamente de la importancia que tiene, pero además la historia que tiene, ¿vale? Vale. Mi Esker, vale, agur. Agur.